Y el título que me daba cierto hermano Daniel Harris, quien se comunicó conmigo para hacernos esta invitación, era Predicando el Evangelio sin importar el costo. Ahora, generalmente cuando en el proceso de una predicación uno el título lo pone al último, y es un desafío cuando está el título primero y luego, ¿cierto?, desarrollar el mensaje. Pero en mucha oración y pidiéndole al Señor que me diera claridad respecto a cómo abordar esto, creo que el Señor ha sido muy bueno y he disfrutado una enormidad estudiando para poder compartir con ustedes. Y me decía hermano Daniel que tenía alrededor de 1 hora y media, así que voy a aprovechar esa 1 hora y media para... No se preocupen, mis amados hermanos. Va a ser algo ahí agotado. De hecho, esta enseñanza solamente tiene 2 puntos que vamos a desarrollar en este día. Predicando el Evangelio, primer punto. Y segundo, sin importar el costo. Vamos a orar y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Hemos escuchado un informe tremendo de lo que está sucediendo en Nigeria. Y sabemos que no es la realidad solo de Nigeria, sino que también es la realidad de muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo. Pero como vamos a ver, Señor, ha sido la realidad de tu pueblo alrededor de toda la historia. Siempre ha sido así. No es nuevo, Señor. Y siempre va a ser así hasta el día que tú vengas por nosotros en victoria. Por eso te pedimos fortaleza. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos des un espíritu de amor, Señor, y de compromiso con aquellos que sufren. Oramos, Señor, para que tú nos hables hoy por medio de tu palabra y sea tu Espíritu Santo el que toque nuestros corazones. Pon palabras en mi boca, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Predicando el Evangelio sin importar el costo. Cuando analizamos la primera frase de predicando el Evangelio, nos preguntamos dónde sale esto en la Biblia, ¿sí? Creo que de manera rápida podemos pensar en pasajes como en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, que es la figura de la gran comisión que Marcos nos habla. Allí en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante dice, y les dijo, y quien habla es Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vemos acá la frase, predicad el evangelio. Quizás con alguna diferencia porque en el enunciado, en el título de esta enseñanza, está en el gerundio, ¿cierto? Que es una forma de verbo, y acá dice predicad como una orden. Predicad el evangelio. ¿Sabes? Cada vez que veo este pasaje, hay algo que me encanta y es la extensión. Dice, id, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Y predicar el evangelio a quiénes? A toda criatura. ¿Se da cuenta el poder de eso? Lo extensivo que es. Y quienes estaban recibiendo ese mandato eran hombres comunes y corrientes que probablemente nunca habían salido de sus fronteras. Y el maestro les dice, vayan a todo el mundo y predíquenle a todas las personas. Cuando Mateo hace el mismo relato de la gran comisión que el Señor Jesucristo da a sus discípulos, allí en Mateo 28, él va a decir en el verso 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ve cómo se reitera esta totalidad de la comisión? Todo poder me es dado, id a todas las naciones. Y la palabra traducida como naciones allí es la palabra etnia. Está hablando de todos los grupos, de todas las razas, de todos los orígenes. No se está limitando a las fronteras establecidas por el hombre. Cuando estábamos en la capacitación misionera veíamos cómo en África, por ejemplo, los límites, las fronteras fueron establecidas de manera completamente arbitraria después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto quedaron muchos grupos humanos, etnias,
divididas entre dos países, siendo que eran un solo pueblo. Y la palabra nos dice, ustedes tienen que ir a todas las etnias. Hay un país, por ejemplo, en la ventana 1040, que no tiene fronteras. Hay una nación sin fronteras, que son los kurdos. Los kurdos viven en medio de Irak, Irán, Pakistán. Son 40 millones de personas, pero no existe el país de Kurdistán. Es por eso que es importante entender este concepto de etnias. Dice todo el mundo, toda criatura, toda etnia. Y luego Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, va a decir Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una misión extensiva, una misión mundial, una misión que pudiese ser abrumadora. Porque nosotros decimos todo el mundo, toda criatura, toda nación, toda etnia. ¿Cómo es posible que los creyentes puedan cumplir con esta misión? ¿Sabes? Esto es posible porque hay un poder que respalda la misión. El Señor Jesucristo lo dijo allí en Mateo, en el verso 18. Toda potestad me es dada, por tanto, en consecuencia a ese poder que yo he recibido, que es mío, que es un poder que está por sobre el cielo y la tierra, entonces vayan y hagan discípulos. La palabra pudiese traducirse allí también como imperio. Imperio es algo que tiene poder absoluto. Y el Señor Jesucristo dice, todo el imperio es mío. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. Y sabes, escriba allí en algún lugar imperio y resérvelo como un concepto al que vamos a volver después. Nosotros predicamos el evangelio y nos extendemos a todo el mundo, no porque seamos iglesias poderosas, económicamente hablando, no porque seamos poderosos en cuanto a nuestras propias intenciones, no porque seamos poderosos en nuestras capacidades. Nos extendemos a cumplir con la comisión que Él nos ha dado porque Él es poderoso. Él tiene todo el poder sobre el cielo, sobre la tierra. ¿Y sabes qué? Jesús está con nosotros. Porque luego de comisionar a sus discípulos, Él le dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Cristo mora en nosotros. Él tiene todo poder sobre el cielo y sobre la tierra y entonces estamos comisionados a ir a toda nación, a todas las etnias, a todo el mundo. Y nos estamos viviendo, mis queridos hermanos, lo estamos viviendo. Y qué maravilloso es. Nosotros estamos como iglesia de aquí de las Camelias involucrándonos, diciendo, Señor, queremos realmente hacer esto sabiendo que lo hacemos porque estamos en tu poder, porque tú nos estás respaldando. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra predicar que se ocupa en Marcos capítulo 16, cuando dice predicar el evangelio, es una palabra muy singular. En la Biblia hay varias palabras que se ocupan para predicar. Una de ellas es la que luego también se traduce como evangelizar, que es declarar las buenas nuevas. Pero en el caso de Marcos, la palabra en su original es la palabra keruso. Ahora, ¿esto es importante? Sí, mis amados, porque como dice en el diccionario Vine, keruso puede significar o puede traducirse literalmente como ser heraldo o generalmente proclamar. Ser heraldo. ¿Usted sabe qué es un heraldo? ¿Qué era un heraldo? Un heraldo era un mensajero, era un portavoz. En la antigüedad los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los reyes, de los monarcas, de los emperadores, y convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público. Un heraldo entonces era algo así como un embajador de nuestra época. El presidente de la República designa embajadores que son sus propios representantes en lugares alrededor del mundo. Y ellos actúan bajo la autoridad ¿de quién? Del mismo presidente. Es por eso que la embajada donde vive o donde trabaja el embajador es terreno o territorio soberano del país. Nuestra embajada en Argentina, ese pedacito de tierra donde está construida la embajada, eso es territorio soberano de Chile.
aunque esté en Argentina. ¿Por qué? Porque ahí trabaja, ahí vive ¿quién? El embajador, el heraldo. Y la palabra que está ocupando Marcos cuando dice predicar el evangelio es la palabra queruso. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, ustedes son mis heraldos, mis embajadores para proclamar algo. ¿Qué es lo que deben proclamar? El evangelio. Pero veamos algún ejemplo de lo que es un heraldo. Si usted va rápidamente allí a Segunda de Crónicas, capítulo 32, vamos a encontrar en Segunda Crónicas 32 que Judá estaba siendo invadida por Senaquerib, que era rey de este imperio de los asirios. Y él está sitiando distintas ciudades y está sitiando Laquis con mucha fuerza. Y entonces él manda a sus siervos, emisarios, heraldos, para dar un mensaje. Dice Segunda de Crónicas 32:9. Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos. ¿Qué hizo? Envió a sus siervos, heraldos, a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los que estaban en Judá y que estaban en Jerusalén, así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios, y luego va a dar el mensaje que Senaquerib les había enviado a decir. Ahora, cuando ustedes leen el capítulo completo, se dan cuenta cómo estos siervos que son enviados van con toda la autoridad. Y le dice, ¿quién se creen ustedes que van a resistir a un poder tan grande, a un rey tan victorioso como Senaquerib? No se engañen a ustedes mismos, le dice. No van a poder en contra de él. No pudieron los otros pueblos, no van a poder hacerlo ustedes. Qué interesante, ¿no? Un imperio poderoso que viene a una ciudad y envía emisarios y les dice, ríndanse, ríndanse, porque Senaquerib está por venir. Note eso. Cuando ustedes van al libro de Deuteronomio en el capítulo 20, van a notar que allí en la ley se establecen las leyes en cuanto a la guerra. Y una ley muy, muy interesante es la que encontramos en el verso 10 y 12. Porque dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo en que ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere la paz contigo y emprendiere en guerra contigo, entonces la sitiarás. Dios al pueblo de Israel les dijo, mira, cuando vayas a una ciudad, envía emisarios, heraldos, e intímales la paz. Dales la oportunidad de que se rindan, de que abran las puertas. Y entonces, si abren las puertas, esas personas se van a salvar. Esas personas van a conservar la vida y te van a hacer tributarios. ¿Ves el concepto? Ahora, este concepto, amados, es tan importante porque es este el modelo, es la imagen que Dios nos quiere dar cuando nos llama a predicar el evangelio, ser heraldos. ¿Por qué? Lo vamos a ver allí. Mateo capítulo 3, verso 1, quien habla es Juan el Bautista. Y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan, cuando vino diciendo, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, el imperio de Dios se está acercando. ¿Te das cuenta? Es la misma imagen. Es como lo que le pasó al rey Ezequías en Judá cuando venía a Jerusalén. Los heraldos fueron y le dijeron, ríndanse, ríndanse, porque viene Senaquerib. Ahora sí. Y nosotros, mis amados hermanos, somos llamados a decir lo mismo. Lo vemos en el Juan. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús, mis amados, cuando estuvo aquí en la tierra? Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino se está acercando. ¿Alguna vez lo habías pensado así? Arrepiéntanse. A veces nosotros decimos el reino de los cielos y pensamos en el cielo, ¿cierto? Y en los ángeles tocando arpas y saltando de una nube en otra. Y entonces Jesús está diciendo: arrepiéntanse porque ya vengo y si no se van a quedar abajo. No, no es esa la imagen. La imagen es: arrepiéntanse porque viene un imperio al cual ustedes no van a poder hacer frente. Viene uno que dice que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? Allí, en Hechos capítulo 2, verso 36 al 40, vemos el final del discurso, el primer gran discurso que dio el apóstol Pedro, luego de haber sido llenado del Espíritu Santo. Y él va a decir en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, léalo conmigo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego en el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Se da cuenta, hermano? Juan el Bautista, nuestro propio Señor Jesucristo, el apóstol Pedro, dicen: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero usted dice: bueno, pero ellos estaban hablando al pueblo judío. Ese era el mensaje para el pueblo rebelde que no quiso aceptar al Mesías. ¿Así? ¿Y qué es lo que predicó el apóstol Pablo entonces en Hechos capítulo 17, hablando a gentiles, hablando a los atenienses allí en Grecia? A partir del verso 30 del capítulo 17 dice, Pablo está hablando en el Areópago: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo mensaje: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el poder, el imperio se acerca. Arrepiéntanse porque hay un juicio, dice Pablo, y aquel que tiene todo el poder va a juzgar, va a juzgar. Hermano, esto es tan importante de entender, porque muchas veces nosotros hablamos del evangelio, de predicar el evangelio, y lo hacemos mal. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted aquel que dice: oiga, dele una oportunidad a Jesús, va a ver cómo Él le va a hacer feliz? ¿Ese es el mensaje del evangelio? ¿Eso es lo que acabamos de leer? No, eso no es lo que acabamos de leer. Venga, que el Señor le va a hacer exitoso. Ven a Cristo para que seas todo lo que mereces ser. No, ese no es el mensaje. Es: arrepiéntete, pecador, porque viene uno que tiene todo el poder y que te va a juzgar. Te va a juzgar. Más vale que levantes una bandera blanca y la ondules muy en alto. ¿Por qué? Porque si no doblas tus rodillas ahora, las vas a doblar después. Pero ese después va a ser demasiado tarde. Porque quiero decirles algo, mis amados hermanos: toda rodilla se va a doblar delante de aquel que tiene el poder, el Cordero de Dios. Pero si nuestras rodillas se doblan hoy, nosotros por gracia somos salvados.
Ahora, si nuestras rodillas se doblan mañana, cuando Él venga, se van a doblar, pero ya no va a haber salvación. Solo va a haber juicio. Porque dice Juan en el capítulo 3, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que el mundo necesita saber, mis queridos hermanos. Que hay que arrepentirse, que hay que rendirse delante de Dios, que no hay esperanza lejos de Dios. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿arrepentirse? ¿Condenación? ¿Que el hombre sea salvado? Y la pregunta es, ¿de qué? ¿Sabe de qué tiene que ser salvado el hombre? Dios salva al hombre de su propia ira. ¿Escuchó eso? Dios salva al hombre de su propia ira. Dios salva al hombre de sí mismo, porque Dios dice, yo estoy siendo paciente, pero un día mi paciencia se va a acabar. La salvación, a veces nosotros le preguntamos a las personas, ¿usted sabe que Dios quiere salvarlos? Sí. ¿De qué quiere salvarnos? ¿De nuestros pecados? Ciertamente. ¿De qué? Del infierno, sí. Pero en último término, Dios te ofrece paz porque Él mismo es quien juzga. ¿Entiendes eso? ¿Usted ha entendido eso? Eso nos lleva a nosotros a una dimensión correcta de nuestra relación con Dios. Porque entonces cuando levantamos las manos diciendo nos rendimos, cuando ondeamos la bandera blanca de rendición, lo hacemos delante del Todopoderoso y es a Él a quien nos acogemos y nos damos cuenta de que no tenemos nada, que Él no nos debe nada. Hermano, Dios no nos debe nada. Y nuestra relación con Él se vuelve correcta, una relación de adoración, una relación de gratitud, una relación de amor profundo. Y cuando no entendemos esto, entonces no vivimos esa vida. Y por eso tenemos tantas iglesias llenas de malagradecidos, a los cuales hay que estar incentivándolos a que se conecten, a que participen, a que hagan, y ya, pues hermano, dele, anímense, porque piensan que Dios es deudor de ellos y no se dan cuenta que ellos son deudores de Dios. Ahora, tenemos una disyuntiva, porque usted me dice, wow, qué mensaje, ¿no? Pero no que el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Esto no parece una buena nueva, ¿no? Arrepiéntate, porque viene el imperio que te puede destruir. ¿Qué es el evangelio, mis amados? Pablo lo va a definir en 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 4. Él va a hablar a los hermanos corintios y le va a decir, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, y esto es el Evangelio, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo dice, este es el Evangelio. Cristo. Cristo crucificado, Cristo padeciendo, Cristo muerto, Cristo resucitado. Esta es la buena nueva, la buena noticia, que hay uno, como decía el mensaje del copero, que se puso en nuestro lugar como un sustituto. Ahora, ¿cómo, en qué punto se conectan ambas cosas? Arrepentimiento y buenas noticias de que Cristo vino, murió y resucitó. Acompáñame Lucas capítulo 24, versos 45 y 47. Sabes, amado, el Señor Jesucristo siempre es la respuesta. Quien va a unir estos dos conceptos fue el Señor Jesucristo. Hablando a sus discípulos antes de ascender, dice Lucas 24, 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, note, hermano amado, esta frase del Señor Jesucristo y cómo se conecta con Primera de Corintios. Así está escrito.
Y ahora, ¿cómo se conecta con el mensaje de arrepentimiento en el verso 47? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí tenemos una visión completa del Evangelio. Es buenas nuevas, sí, pero no pueden, hermano, no podemos hablar de buenas nuevas si primeramente no hablamos del arrepentimiento de pecado, porque las buenas nuevas son para el que se arrepiente. Cuando nosotros no hablamos, no decimos con claridad que el alma del hombre está en peligro porque hay un juicio que se acerca en contra de él, entonces el hombre no tiene cómo saber que hay una buena noticia, no puede apreciar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Mire, disculpa que tome el ejemplo del papá de Daniel, Harris, pero seguramente cuando fue él al oncólogo, el oncólogo no le dijo, ¿sabes? Hay una operación que te puede hacer muy bien. Hay un tratamiento que te puede hacer muy bien para ti y para tu salud. La conversación no comenzó así. Probablemente el oncólogo le dijo, ¿sabes? Quiero decirte algo, tienes un problema. Hay un tumor alojado en tu riñón y ese tumor tiene que ser extraído. Y entonces el médico, luego de darle una clara notificación de su problema, le dice, pero hay una operación que podemos hacer. ¿Te das cuenta de eso? Porque si no, la segunda frase no tiene ningún sentido. Porque entonces el hombre puede decir, pero doctor, ¿para qué quiero yo una operación? Es que la operación te puede hacer muy bien. Pero ¿para qué quiero una operación? Yo me siento bien. Pero qué diferente es cuando se le dice, tienes un problema, hay un tumor que extraer. Y al hombre y a la mujer de este mundo hay que decirle eso, tienes un problema gravísimo con Dios, con el creador del mundo entero. Pero hay una solución, hay un Cristo, Dios encarnado, que vino y que se entregó por amor, por ti, por mí, y que hoy te ofrece salvación, pero el día de salvación es hoy y no mañana. Ahí se hace lógico, así, de esa manera, hermano, podemos llevar a la verdadera salvación al hombre. ¿No te emociona eso? Yo había pasado tantas veces por este pasaje de Lucas, pero como que de repente lo vi y dije, wow, aquí está el mensaje completo, total, real, el mensaje que salva. Un Cristo que muere, que resucita conforme a las Escrituras. Y una palabra de arrepentimiento para todos los hombres. Ahora, mis amados hermanos, este mensaje no es un mensaje agradable ni popular. No es el mensaje que la gente quiere escuchar. No lo quisieron hacer antes, no lo quieren hacer hoy. Cuando Pablo dijo este mismo mensaje, hablando a los atenienses, en el libro de los Hechos, ahí capítulo 17, dice que ellos se burlaron de él. Y se rieron, se burlaron. Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 1, verso 17 al 18, va a decir, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, no es popular un mensaje para los que no creen es una locura, ¿sí? Ahora, me parece tan irónico que el mundo considere que nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio es una locura, cuando nuestro mundo está lleno de locuras. Los atenienses se rieron de Pablo porque habló de la resurrección, pero esos mismos hipócritas tenían todo un panteón de dioses, uno más malo que el otro, y era tal su idolatría que dice el apóstol Pablo que tenían un altar sin estatua al Dios no conocido. Por si acaso, decían los griegos, se nos pasó un Dios, le hacemos igual un altar. Pero de repente viene uno que con convicción les habla de un Salvador que muere y resucita y se burlan de él.
Esa es la ironía de nuestro mundo, hermano. Este mundo puede creer en cualquier estupidez, en la locura más aberrante, pero no quieren recibir el Evangelio de Jesucristo. Hace ya tiempo atrás leía en Canadá de un hombre, y bueno, el diario que daba la noticia era de esta misma locura, ¿no? Decía el titular: sorprendente transformación de hombre de 52 años que ahora es una niña de 6 años. Y salía la fotografía de un hombre de 52 años, 1,80 m, unos 150 kilos de peso y una barba que le llegaba más o menos hasta el pecho, vestido con un traje de niña. Luego de haber tenido un matrimonio con 6 hijos, él dice, asumió su verdadera condición, que en realidad él era o se sentía una niña de 6 años. Así que una pareja de lesbianas lo adoptó y lo cuida en casa como si fuera una niña de 6 años. Hermano, tú ves eso y dices, eso es una locura. Él no se transformó en una niña de 6 años. Él tiene un problema mental. Él es un hombre de 52 años que tuvo un matrimonio con 6 hijos. Y se puso un vestido de una niña. Y sabes, estaba pidiendo que lo dejen entrar al kindergarten. Y el Ministerio de Educación de Canadá avala su locura. Avala su locura. Hermano, no es una locura, pero el mundo lo aplaude. El mundo dice, bueno, pero tú no tienes nada que decir. Nosotros tenemos algo que decirle. ¿Sabe qué es? Arrepiéntete. Porque esa locura te va a durar hasta que el Señor Jesucristo venga y te juzgue. Y cuando te juzgue te vas a ir al infierno. Eso tenemos para decir al mundo. Aunque el mundo crea que nosotros somos los que estamos locos. Es la ironía de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque esa noticia, esa filosofía es oscuridad sobre oscuridad. Y toda la locura de este mundo no se nota porque es echar más oscuridad sobre más oscuridad. Pero cuando tú y yo predicamos el Evangelio de Jesucristo, echamos luz sobre la oscuridad. En Juan capítulo 3, versos 19 y 20, Jesús dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso, mis amados hermanos, el predicar el Evangelio, arrepentimiento de pecados y perdón de pecados por medio del sacrificio de la cruz del Calvario tiene un costo. Tiene un costo porque es luz en medio de la oscuridad. Ahora tú puedes decir, tiene un costo allí en Nigeria porque las hermanas perdieron a sus esposos. Tiene un costo allí en Corea del Norte porque allí no se puede ser creyente. Tiene un costo en los países musulmanes, en los países comunistas. Pero en Occidente tendrá un costo. En este mundo plural, tolerante. Quiero que veamos un video rápidamente que yo les voy a compartir. Y pongan mucha atención, porque no estamos hablando de Nigeria, no estamos hablando de algún país musulmán. Vamos a hablar acerca de un país que el año 2020 fue declarado como el país con la mejor calidad de vida del mundo. Un país al cual muchos quisieran irse a vivir. Un país que no tiene problemas como el de nosotros, de jubilación, ni de nada de eso. Pero un país donde pasan este tipo de cosas. Por favor, presten atención.
Una publicación de TikTok, de un fragmento de video de un bautismo, se hizo viral estos días en las diferentes plataformas. En este video vemos al famoso evangelista David Lynn, en 2020, cuando se encontraba realizando bautizos en Vancouver, Canadá. Ese mismo día, se realizaba a unas cuadras de allí, una marcha del amor LGBT, mientras se preparaba a bautizar en un lugar donde no molestaba a nadie. Un grupo cada vez mayor de personas militantes del movimiento, se acercaron a los que se estaban bautizando y tiraron objetos, diciéndoles palabras obscenas. Pero eso no detuvo a Allen, él siguió bautizando sin importar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Which, that's what fake news does. Can I ask you something? A lot of people are upset that you're here. Why? Can I ask you something? Do you belong to this community? Are you a member of the LGBT? Can't answer that because I think you have a narrative that you're trying to paint about me that's biased. Like I said, number one, I'm not here to talk to anybody that doesn't want my message. Number two, I'm not targeting any community. Number three, I'm here to baptize people that have already accepted my message. And I hope, as a newscaster and as someone that's a member of the LGBT community, you can respect freedom of rights and speech. Do you respect freedom of rights and speech? Why do you have to baptize I'm here? asking. Why do you have to baptize Because at this I'm in location? Vancouver. There's a lot of other locations that you can baptize at. Where? Where? If you can tell me, I would gladly go. I would gladly go to any beach that's nearby. Can you tell me one? Last I checked, the gay community was way on the other side of the beach. The reason why I came to this side of the beach is because it's not the gay community. So I'm not pursuing the gay community. You guys are pursuing the Christian community. I'm not here to hate anybody. I'm here to baptize people in the name of Jesus Christ. And we have a bunch of bullies waiting on the other side. Seems like you're supporting them. I'm just here to get your message and ask Are you a you few really? questions. Are you really? I don't think you are. I think you came here with an agenda. Este predicador es famoso por los videos en donde se los ve predicar arrepentimiento en las calles de distintas ciudades. Pero más aún, por defender, exponiendo el falso relato de teóricos militantes LGBT. No hablamos de personas homosexuales, sino de los teóricos apologistas LGBT que presentan día a día el relato de que la ideología de género representa el amor, y los cristianos el odio por pensar diferente. Parte de su trabajo como apologista ha sido desmontar este falso discurso y demostrar el odio e intolerancia de militantes al cristianismo. Esto debemos aclarar, la mayoría de ocasiones él predica en la calle, y los militantes de la ideología se acercan a él no simplemente con aversión u opiniones disidentes, sino con odio e intolerancia traducido en patear su equipo, intentar quitar su micrófono, tirar violentamente la Biblia que se les da, escupidas, empujones e insultos. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte. ¿Qué tal? ¿Pudieron ver el video, hermanos? Canadá 2020. Un evangelista tratando de bautizar a hombres, mujeres y niños que han aceptado el mensaje de Jesucristo en una sociedad libre, en una sociedad donde cada uno puede hacer lo que bien le parece. Pero te das cuenta cómo, mis amados hermanos, se tiende sobre el mensaje del Evangelio y sobre la iglesia un manto de persecución en el día de hoy. Hermanos, nosotros no estamos lejos de ello. Estamos inmersos en una sociedad que pide tolerancia, pero es que es completamente intolerante con aquellos que decimos decir la verdad. Porque el peor pecado que existe en esta sociedad es decir, yo tengo la verdad. Nadie quiere, nadie se atreve, pero nosotros no podemos decir otra cosa. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo no fue inclusivista. El Señor Jesucristo fue exclusivista. La verdad es la verdad y la mentira es todo aquello que no es verdad. Nosotros tenemos que compartir del Evangelio. Ahora, hermanos, el video que le he mostrado no es para que nos airemos y vayamos en contra de todos los movimientos LGTB, homosexuales o cualquier movimiento que esté en contra de la fe. Porque él estaba dando un testimonio y predicando a esas personas también. Lo que estoy diciendo es que tenemos que asumir
que el costo no lo pagan solamente aquellos que están al otro lado del mundo. Ese costo también lo tenemos que pagar nosotros. Porque aquí, quien predica el Evangelio, hermano amado, también va a recibir rechazo y va a ser ridiculizado. De hecho, vivir el Evangelio tiene un costo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución. El Señor Jesucristo siempre habló de costo. El que quiera ser mi discípulo, toma su cruz y sígame. El Señor Jesucristo fue el que dijo, mire, antes de hacer la construcción de una torre, vea si le alcanza para construir. Y todos aquellos que queremos vivir el Evangelio y queremos proclamar el Evangelio, tenemos que saber que hay un costo que pagar. Hermanos, vamos a ser burlados, como el apóstol Pablo, vamos a ser ridiculizados, vamos a ser tachados de intolerantes por nuestra familia, por nuestros compañeros de trabajo. Nuestros hijos probablemente van a vivir lo que este pastor allí en Canadá vive, porque déjame decirte algo, hoy nosotros no tenemos idea de lo que va a ser la vida en 15 años más, 20 años más. Porque hoy en nuestro país se ha interiorizado todo este movimiento, por ejemplo, de la ideología de género. En la universidad, aquellos que están en la universidad pueden verlo claramente. Y no es fácil, si sabes, yo creo que realmente Dios creó a un hombre y a una mujer. Yo creo en el matrimonio, yo creo que hay un Salvador, hay un camino, que no son todos los caminos los que sirven para la vida. Y tenemos que ponernos entonces a cuentas con Dios. Hermanos, ¿cómo enfrentamos el costo en este tiempo? Bueno, en Hebreos capítulo 12, verso 12 en adelante dice, por tanto, en consecuencia, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo en contra del Evangelio. El mensaje que estaba dando el autor de los Hebreos a los hermanos, diciéndole, ¿sabes cómo vamos a enfrentar este tiempo de oposición? Poniendo los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en aquel que sufrió, porque tenía un gozo puesto delante de él. Hermanos, ¿nosotros tenemos acaso un gozo puesto delante de nosotros? ¿No es nuestro gozo, amados, que un día vamos a estar con Cristo en la eternidad? Ese es el gozo que nos tiene que llevar a predicar el Evangelio y a sufrir y a padecer. Pero sabes, también el que nos digamos unos a otros, sabes, nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Hay otros que están sufriendo hasta la sangre, sí, allí en Nigeria, allí en los países musulmanes, allí en los países comunistas. Ellos sufren hasta la sangre. A nosotros no nos ha corrido ni media gota de sangre, queridos hermanos, por causa del Evangelio de Jesucristo. Nosotros combatimos con enemigos tan pequeños, hermanos, con la vergüenza. No, que me da vergüenza. Hermano, vergüenza debía darnos no predicar el Evangelio. Eso nos debería dar vergüenza. Decimos, no, es que yo predico solo con mi testimonio. Hipócrita, diría el Señor Jesucristo. El testimonio, mis amados, respalda el mensaje. Pero el testimonio no es el mensaje por sí solo. Tú vives a Cristo, pero también predicas a Cristo. No, es que pastor, en mi trabajo las cosas son muy difíciles. Dile eso a los hermanos allí en Canadá entonces.
El contexto es difícil. Mis compañeros de la universidad se van a burlar. Bueno, pero no te inscribiste en un club de scout. Viniste a ser discípulo de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, porque tiene un gozo que es eterno, la salvación del alma. Hermanos, yo creo que viene un tiempo de persecución para nosotros como iglesia, y no es malo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia siempre floreció en medio de la persecución. Antes de que China se volviera comunista, habían reportes de que habían alrededor de 450.000 creyentes. Luego de décadas bajo el yugo diabólico del comunismo, en China hay más de 10 millones de chinos creyentes en Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo la iglesia florece en medio de la persecución? Este tiempo de pandemia ha sido también un tiempo de purificación para la iglesia. Porque aquellos que no eran creyentes verdaderos ya no se conectan, no les importa después de 1 año y medio. Pero aquellos que son hijos de Dios, ¿sabes? Dicen, no, yo tengo que estar. Esto es la iglesia. Ya está bien, yo quisiera estar en la iglesia, pero por último estoy aquí conectado. Los tiempos difíciles purifican tu alma, purifican la iglesia. Y hermanos, si la persecución va a venir con el propósito de que la iglesia sea purificada, crezca, que el evangelio sea proclamado. Pero hay que estar dispuesto a pagar el costo que eso tiene. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Estás dispuesto a que te tachen en Facebook, en tus redes sociales, en tu trabajo, en tu universidad, en tu familia de intolerante, de homofóbico, transfóbico, todos los óbicos que hayan? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a levantar la voz y decir, yo tengo la verdad? La verdad es Jesucristo. Él es el único camino. Si estás dispuesto, entonces quiero decirte algo. Te estás uniendo a los creyentes de todas las épocas del mundo. Te estás uniendo a un Pablo, te estás uniendo a un Pedro, te estás uniendo a las viudas de Nigeria, te estás uniendo al pastor David de allá de Canadá, te estás uniendo a los creyentes. Y un día vas a poder gozarte con el Señor y vas a poder entregar coronas delante de Él diciendo, Señor, aquí estoy. He dado la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. He hecho lo que tú me pediste que yo hiciera. Y por eso me gozo y por eso vivo, por eso estoy aquí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia en este día. Y pudiésemos hablar tanto más, pero qué bueno es poder tener un recordatorio de que ser cristiano siempre implicó ser perseguido. Señor, recordar que todos los discípulos, con excepción del apóstol Juan, fueron martirizados. Y que tú le dijiste, vosotros me seréis testigos, mártires en Judea, en Samaria, hasta los últimos confines de la tierra. Señor, a nosotros nos ha tocado tan ligera la carga. No tenemos, Señor, a una guerrilla musulmana sobre nuestras cabezas, matándonos, quitándonos nuestras propiedades. No tenemos, Señor amado, un partido totalitarista que nos persiga y nos envíe a la cárcel. Como mucho, Señor, tenemos el repudio público, la intolerancia. Como mucho, el rechazo, el desdén de aquellos que se consideran a sí mismos tolerantes. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio. Oh Dios, te pedimos que tú nos ayudes. Señor, recuerdo las palabras de un pastor que dijo que si hoy no somos perseguidos es porque no somos dignos. Y creo que tiene mucha razón. Señor, no somos dignos de ser perseguidos por nadie. Porque a Pablo lo perseguían, pero él dijo, yo le he llenado todo con el Evangelio. Era un hombre digno de perseguir. Señor, hácenos hombres y mujeres dignos de perseguir, dignos de sufrir afrenta por causa del Evangelio. A los valientes, Señor, te rogamos. Nuestra sociedad está cambiando. Nuestros jóvenes rechazan todo tipo de autoridad.
todo tipo de valor. El mundo, Señor, se vuelve tras ideologías que son satánicas, diabólicas, inmorales, que solo vienen a reflejar su corazón. Ayúdanos a hacer luz para ellos. Ayúdanos a amarlos, de verdad, Señor, como quien ama. Porque dice tu palabra que, Señor amado, inoportunos son los besos del que aborrece, pero son fieles las heridas del que ama. Señor, si nuestras palabras van a herir, que sean hirientes por causa del amor. Que realmente le podamos decir al mundo que se arrepientan y le mostremos con nuestra vida, Señor, que hay un cambio en aquellos que se arrepienten y viven para aquel que les ha redimido con su sangre. Oramos por la iglesia de Fuente de Bendiciones. Oramos por las hermanas y hermanos de Nigeria. Oramos por los de Cuba. Oramos por nuestra iglesia de Las Camelias. Oramos, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén.